Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Evelyn More Pintado del curso de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a tratar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El propósito de la clase: identificar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, queridos alumnos, vamos a apreciar un fragmento de un resumen sobre la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes están observando ahí, imágenes de escenas del conflicto de esta Segunda Guerra Mundial que se dio en el año 1939 a 1945, lo que provocó muchas pérdidas de vidas humanas, destrucción de ciudades. Como ustedes están apreciando, se vio involucradas casi la mayoría de las naciones muy influyentes en el mundo de ese tiempo. Queridos alumnos, el desencadenante de la guerra, de esta Segunda Guerra Mundial, fue la invasión de Alemania a Polonia, la llamada Revolución Nazi. Esta empezó con la captura de sus enemigos políticos. Es decir, Alemania invadió a Polonia y lo único que buscaba era expandir sus dominios territoriales. Otra de las causas fue la captura de los judíos, pues para ellos era una raza que contaminaba a la mejor raza del mundo, la raza aria, considerada una raza superior. Por ello, Adolfo Hitler mandó exterminar a millones de judíos, los cuales fueron torturados, masacrados, fusilados. ¿Cómo no recordar la masacre de Kaumas, donde murieron salvajemente, cruelmente asesinados millones de judíos? Además de eso, quemaron muchos libros de estos en símbolo de humillación, puesto para ellos era una raza impura. A veces los judíos fueron obligados a convertirse y se les prohibía también ciertas profesiones. Es decir, fue una masacre que realmente destrozó a muchas familias y murieron millones de judíos, entre ellos niños, mujeres y ancianos. Entre las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial tenemos las consecuencias sociales. Definitivamente que tras una guerra, Europa quedó devastada, con 55 millones de personas muertas o desaparecidas.
se dio el genocidio de millones de judíos a manos de los nazis. Se da la destrucción de ciudades enteras debido a las bombas atómicas. Entre las consecuencias territoriales, Rusia anexó al este de Polonia, Estonia, entre otros países. Polonia recibió territorios de Alemania. Alemania y Austria quedaron divididos en 4 zonas, influenciadas por Norteamérica, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Europa quedó dividida en 2 bloques: el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, con influencia en Europa Occidental, y el bloque comunista, liderado por la URSS y con influencia en Europa del Este, como ustedes estaban apreciando en el mapa. Se creó el Plan Marshall, que no es más que la reconstrucción de los países europeos después de esta Segunda Guerra. Estaba destinada también a un posible avance del comunismo. Más adelante se dio la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por intereses políticos, económicos y sociales que en sí querían y buscaban expandir sus dominios territoriales. También se creó la ONU, Organización de las Naciones Humanas. Buscaba mantener la paz, fomentar las relaciones de amistad entre naciones, la cooperación internacional en la solución de problemas. Se crearon conferencias y tratados de paz, como la Conferencia de Edimburgo y la Conferencia de Yalta. Asimismo, se da la descolonización de numerosos países de África y de Asia, logrando así su independencia. Este ha sido un pequeño fragmento de todo lo que en sí representaba la Segunda Guerra Mundial. Como les decía, es una guerra que se dio en los años 1939 a 1945. Se desarrolló durante un periodo de 6 años. Fueron 2 bloques de países que se enfrentaron. El eje que estaba conformado por Alemania, Italia y Japón, y el bloque de los aliados, que estaba conformado por Francia, Reino Unido. Luego se le sumó Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre las principales causas que provocaron esta Segunda Guerra Mundial fue el incumplimiento por parte de Alemania del Tratado de Versalles, donde él debía indemnizar a muchos países tras la Primera Guerra Mundial, pero lastimosamente no cumplió con este tratado. Otra causa es el resentimiento de Alemania, no contento con todo lo que de alguna manera se perjudicó y terminó en la Primera Guerra Mundial. Italia no recibió suficientes concesiones territoriales para compensar el costo de la guerra, y también se da el surgimiento del fascismo, que fue un movimiento de carácter totalitario y nacionalista. En sí, el afán de Alemania y de Italia era expandir sus dominios territoriales, es lo que buscaban de alguna forma con esta nueva guerra. Como apreciamos en el video, se da un gran acontecimiento que realmente marcó la historia en ese tiempo, como es el surgimiento del nazismo, ¿no? Donde la raza aria era considerada la raza superior, privilegiada, y para ello los judíos pues eran una raza impura, destructora de esa cultura, y por lo tanto, según Adolfo Hitler, generaba una intensa persecución, y pues más adelante se vio el exterminio de millones de víctimas de judíos en los campos de concentración, el llamado Holocausto, ¿no? Que no fue más que un genocidio étnico, político y religioso que tuvo en toda Europa, que lamentablemente acabó con muchas vidas. Y también una causa se da el rearme alemán.
Entre las consecuencias más importantes que tenemos de esta Segunda Guerra Mundial, tenemos los grandes procesos históricos que marcaron esta segunda mitad del siglo XX. La conformación de instancias, como les decía en el video, la Organización de Naciones Unidas, que buscaba como objetivos principales mantener la paz, cooperar en la solución de los problemas internacionales, fomentar relaciones de amistad entre naciones, buscar soluciones a muchos problemas. Se da la descolonización de los imperios coloniales. Aquí se da la independencia de muchos territorios, tanto en África y en Asia, que logran de alguna forma independizarse del yugo, de alguna forma del dominio de los monarcas de aquella época. Se da el reordenamiento de los bloques políticos a nivel mundial. Aquí, tras esta guerra, se da el nacimiento de dos grandes superpotencias o dos grandes bloques económicos, como era Estados Unidos y la Unión Soviética, que más adelante pues vamos a ver con el tiempo cómo es que se generó una llamada Guerra Fría, ¿no? Fue una guerra de ideologías, de pensamientos, que lo que sí buscaba era expandir sus territorios y obtener más poder para convertirse en la gran superpotencia a nivel de todo el mundo. Bien, jóvenes, esto ha sido un fragmento de las funestas consecuencias que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes han apreciado, tras una guerra siempre quedan consecuencias muy negativas, sobre todo para la población más vulnerable, en el caso de las muertes de niños, de ancianos, de judíos inocentes, que lo único que buscaban era vivir en paz, en armonía, pero que lastimosamente fueron considerados como la peor raza del mundo y por lo tanto fueron exterminados de la manera más cruel, lo que nos trae como reflexión que una guerra siempre nos va a traer sufrimiento, nos va a traer pérdidas humanas, ciudades destruidas, inestabilidad económica, política de los países y por lo tanto no es buena. Lo que sí debemos apuntar es por ante un conflicto buscar el diálogo, la comunicación, sobre todo entre los grandes países que existen en el mundo. Debemos recordar esta Segunda Guerra como un hecho que no debe repetirse y roguemos que eso así sea para poder vivir en una sociedad en paz, lograr una armonía que hoy en día pues nos hace mucha falta. Bueno, alumnos, espero que les haya agradado. Por favor, quédense en casa. Recordemos que la situación está muy difícil y debemos mantenernos aislados por nuestro bien y por el de todos. Un fuerte abrazo. Se les estoy dejando una ficha de actividades sobre el tema y algunas preguntas de reflexión sobre la Segunda Guerra Mundial. Muy buen día.